Y llegamos a la generación del 98. Este grupo de escritores tienen ciertas características comunes, entre otras el pesimismo, la preocupación existencial y religiosa, el deseo de regenerar España, el gusto por el paisaje castellano y la vuelta a ciertos mitos españoles como el Quijote y el Pícaro. Como ya habíamos visto, la generación del 98 va a desarrollar su literatura principalmente a través de novelas y ensayos, aunque hay autores como Antonio Machado y Valle Inclán que hicieron otro tipo de obras literarias. En prosa, los autores más destacados son Pío Baroja, Miguel de Unamuno y Azorín. Pío Baroja era vasco y con una personalidad agria y difícil. Muchos critican su estilo como descuidado, por sus frases cortas, sus párrafos breves, su vocabulario sencillo. Fue muy crítico con la sociedad contemporánea, y entre los temas fundamentales de sus novelas está la crítica contra la bulia de la sociedad, el deseo de que esta misma sociedad actúe y cambie el mundo, y cómo el ser humano debe aprender a sobrevivir en un medio hostil. Una de las características más peculiares de sus novelas es que las agrupó en trilogías. Debemos, por lo tanto, saber el título de las trilogías y al menos uno de los títulos de las novelas que componen estas trilogías. La primera de ellas es La Tierra Vasca, y una de las novelas que la componen es Zalacaín el Aventurero. En ella la acción tiene que ver con las guerras carlistas. La segunda trilogía es La lucha por la vida, y uno de los títulos más importantes dentro de ella es La busca. La tercera se titula La raza, y uno de sus libros más importantes y posiblemente la novela más destacada de Pío Baroja es El árbol de la ciencia, sobre Andrés Hurtado, un estudiante de medicina desencantado con la sociedad contemporánea. Miguel de Unamuno, también vasco, fue un destacado profesor de la Universidad de Salamanca. Fue uno de los intelectuales republicanos más importantes y luchó cuanto pudo contra el franquismo. A él debemos las palabras «venceréis, pero no convenceréis». En su literatura trató temas como el problema de España, el sentido de la vida humana, la cuestión religiosa, él que era ateo, la intrahistoria, es decir, esas pequeñas historias de la gente normal que también construyen la historia del país, la necesidad de modernizar España, etc. A él debemos una de las renovaciones más importantes del género novelesco y le dio el nombre de Nivola. Entre sus obras más importantes tenemos tanto novelas como ensayos. Tal vez su novela más importante es San Manuel Bueno Mártir, una novela protagonizada por un sacerdote que pierde la fe. Además, debemos destacar Niebla, una de sus primeras nivolas. En cuanto a los ensayos, podemos mencionar Vida de Don Quijote y Sancho o La agonía del cristianismo, donde vemos que trata el tema del quijotismo y también las cuestiones religiosas. Por último, debemos mencionar a José Martínez Ruiz, alias Azorín, uno de los escritores con un estilo más característico. Su prosa tiene muy poca acción y muchísimas descripciones muy minuciosas y muy detalladas. Se recrea en detalles cotidianos y emplea un léxico muy castellano, a veces palabras que hoy en día están en desuso. Además, sus descripciones de la naturaleza están cargadas de subjetividad. Sus novelas en realidad no son puramente ficción, sino que mezclan narración y ensayo. Podemos hablar de novelas-ensayos. La más importante es la voluntad. Recuerda entonces las principales características de la generación del 98, cómo estos escritores produjeron principalmente novelas y ensayos, cuáles son los principales autores y obras, Pío Baroja, Unamuno, Azorín, y destacamos el concepto de Nivola que viene detallado en el libro y que veremos a continuación. Created using Powtoon.